En otoño de 2003, Lucas, un joven ingeniero, y Elena, una restauradora de arte, desaparecieron sin dejar rastro en algún punto de la autovía A66, mientras se mudaban para empezar una nueva vida en Sevilla. Llevaban todas sus pertenencias y sueños en un camión de mudanzas que también se desvaneció con ellos. Durante 8 largos años su caso fue un enigma absoluto, una herida abierta para 2 familias destrozadas por la incertidumbre y la falta de respuestas. La policía barajó todas las hipótesis, desde una fuga voluntaria hasta un trágico accidente, pero nunca encontró una sola prueba. El caso se enfrió, acumulando polvo en un archivo, hasta que el hallazgo fortuito de su camión de mudanzas, abandonado en el aparcamiento de un hotel de carretera, lo cambió todo para siempre. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta tanto tiempo, a la vista de todos, en un lugar tan corriente? Antes de contarte cómo un álbum de fotos de boda, encontrado en ese camión, reveló un pacto mortal que nadie imaginaba, comenta desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Este no es solo un caso de personas desaparecidas, es la historia de cómo un simple objeto puede desenterrar una conspiración que involucra a gente muy poderosa. La investigación que se abrió a partir de ese álbum destapó una red de secretos que había permanecido intacta durante casi una década, demostrando que a veces la justicia tarda, pero llega de la forma más inesperada. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que desencadenó una simple nota escondida tras su última fotografía juntos, una imagen en la que sonreían sin saber que su futuro ya estaba sentenciado por la codicia de otros. El conflicto principal, la esencia del misterio, se manifestó en las primeras horas con una brutalidad silenciosa. No hubo una llamada pidiendo un rescate, ni una escena del crimen que analizar. Simplemente, un vacío. Lucas y Elena dejaron de existir en el mapa entre una parada para repostar y su destino final. La Guardia Civil se enfrentó a un fantasma, 2 personas, un coche y un camión de mudanzas tragados por la tierra en un tramo de más de 400 kilómetros. La falta de tecnología de 2003 fue un muro insalvable. Sin GPS en los móviles, con escasas cámaras de vigilancia en la autovía y sin redes sociales, el rastro digital era inexistente. La investigación dependía de la memoria frágil de posibles testigos que pudieran recordar algo en la inmensidad monótona de la meseta española, un lugar perfecto para desaparecer. Lucas, con 28 años, era el ancla de la relación. Un ingeniero civil brillante de origen humilde, que había luchado para conseguir el trabajo de su vida en una importante constructora en Sevilla. Era un hombre pragmático, metódico, y con un fuerte sentido de la justicia que a veces le hacía parecer reservado. No era una persona de grandes gestos, sino de planes bien trazados y promesas cumplidas. Su futuro, cuidadosamente diseñado, era la base sobre la que Elena y él construirían su vida. Para su familia, él era el orgullo, el hijo que había logrado más de lo que nunca se atrevieron a soñar. La idea de que pudiera abandonar todo voluntariamente era inconcebible. Lucas no huía de los problemas, los enfrentaba. Y esa quizás fue la característica que selló su destino. Si Lucas era la estructura, Elena, de 26, era el alma. Una restauradora de arte soñadora y extrovertida, con un talento especial para devolver la vida a lo que el tiempo había dañado. Estaba profundamente unida a su familia de Oviedo, y su mayor ilusión era abrir un pequeño taller de restauración en el barrio de Triana, en Sevilla. Hablaba de ello con una pasión contagiosa, describiendo los colores, los olores, y la luz que tendría su pequeño rincón. Representaba la esperanza en su estado más puro, la creencia de que la belleza y el amor podían construir un mundo mejor. Su vulnerabilidad no residía en la debilidad, sino en su inmensa confianza en las personas y en la bondad del mundo, una confianza que la hacía brillar con una luz propia. Los últimos momentos de normalidad quedaron grabados en la memoria de sus padres a través de una llamada telefónica. Elena llamó desde un área de servicio cerca de Salamanca, con el ruido de fondo de los camiones y el murmullo de otros viajeros. Se la oía feliz, aunque cansada por el largo viaje. Bromeó sobre la conducción de Lucas, quejándose de su música, y prometió llamar en cuanto llegaran a su nuevo piso en Sevilla, previsto para la madrugada. «Os quiero mucho. Mañana os llamo desde nuestra nueva casa», fueron sus últimas palabras. Esa llamada,
llena de vida y planes mundanos, se convirtió en el último registro conocido de su existencia. Poco después, arrancaron su coche y seguidos por el camión de mudanzas, se reincorporaron a la autovía, adentrándose en la noche y en el olvido. La agonía para las familias comenzó con el silencio de la madrugada. Las horas pasaban y el teléfono no sonaba. Las llamadas a sus móviles iban directamente al buzón de voz, un eco digital que devolvía la nada. La preocupación inicial se transformó en pánico a medida que el sol salía y no había noticias. El padre de Elena, un funcionario jubilado, comenzó a llamar a hospitales, a la Guardia Civil, a cualquier lugar donde pudieran estar. Pero no había registros de accidentes, ni ingresos en urgencias. La respuesta de las autoridades fue inicialmente protocolaria, incluso algo fría. La hipótesis de una fuga voluntaria, de una discusión de pareja que los llevó a cambiar de planes, se impuso en las primeras diligencias, retrasando una búsqueda que era crítica en las primeras 48 horas. Para las familias esa sugerencia fue una ofensa, una puñalada en medio de la angustia. La investigación oficial, cuando finalmente se activó con toda su fuerza, se encontró con un desierto de pistas. Los agentes recorrieron la A66 en ambas direcciones, entrevistando a empleados de gasolineras, hoteles y restaurantes de carretera. Mostraron las fotos de Lucas y Elena, del coche, del camión. Pero nadie recordaba nada concreto. Cientos de vehículos pasaban por allí cada día. Una pareja joven en un coche normal no llamaba la atención. Se analizaron las grabaciones de las pocas cámaras de seguridad de los peajes, pero la calidad de imagen era pésima, inservible para identificar matrículas con certeza. El caso se convirtió en un rompecabezas al que le faltaban todas las piezas. La frustración de la Guardia Civil era palpable, pero para las familias era una tortura diaria, un laberinto sin salida. El padre de Elena, destrozado por la inacción que percibía, se negó a rendirse. Se jubiló anticipadamente, y dedicó cada céntimo de sus ahorros, y cada minuto de su vida, a una búsqueda paralela. Empapeló áreas de servicio desde Asturias hasta Andalucía con los rostros sonrientes de su hija y de Lucas. Contrató a detectives privados que siguieron pistas falsas y le dieron esperanzas vanas. Un supuesto avistamiento en un pueblo de Portugal resultó ser otra pareja que se parecía vagamente. Una teoría sobre una secta que captaba a jóvenes en la carretera lo llevó a un callejón sin salida. Cada pista fallida era como perder a su hija de nuevo. El matrimonio se desmoronó bajo el peso de la pena y la obsesión. Su mujer se hundió en una depresión silenciosa, mientras él se aferraba a una misión que lo consumía por completo. Mientras tanto, la familia de Lucas, de clase trabajadora y con menos recursos, vivió su duelo de una forma más íntima y resignada. No tenían el dinero para detectives ni la fuerza para enfrentarse a las autoridades. Su dolor era un asunto privado, un silencio pesado que se instaló en su hogar. Guardaban el viejo ordenador de Lucas en su habitación, intacto como un santuario. Para ellos, la policía era la única esperanza, y cuando esa esperanza se desvaneció, solo les quedó la aceptación de una pérdida ambigua. La ausencia de un cuerpo que llorar, de una tumba que visitar, les impedía cerrar el ciclo del duelo. Vivían en un limbo perpetuo, atrapados entre la remota posibilidad de su regreso y la certeza aplastante de que algo terrible había ocurrido en esa carretera solitaria. Los años que siguieron al otoño de 2003 se convirtieron en una prueba de resistencia para las dos familias, una lenta tortura de días iguales marcados por la ausencia. El primer aniversario de la desaparición llegó y se fue sin respuestas. La investigación de la Guardia Civil, que al principio parecía exhaustiva, perdió fuelle. La falta de pruebas tangibles, de un cuerpo, de un vehículo, de un motivo, la convirtió en un expediente fantasma. La teoría de la fuga voluntaria, aunque descartada por los más cercanos, seguía flotando en los informes oficiales como una justificación tácita a la falta de avances. Los medios de comunicación, que durante meses habían llenado páginas y minutos de televisión con el caso, pasaron a otras noticias más frescas. El interés público se desvaneció, dejando a las familias en una soledad abrumadora, atrapadas en un tiempo que para el resto del mundo seguía avanzando. El padre de Elena se convirtió en la encarnación de una búsqueda que desafiaba la lógica y el agotamiento. Su vida se redujo a la carretera. Cada fin de semana,
llenaba el depósito de su viejo coche, y recorría tramos de la A66, deteniéndose en cada área de servicio, en cada pueblo perdido, mostrando la foto de su hija y de Lucas a cualquiera que quisiera escuchar. Su rostro se curtió por el sol y la pena, hablaba con camioneros, camareras, prostitutas, buscando una mirada, un recuerdo, por vago que fuera. Se gastó los ahorros de toda una vida en detectives privados que le vendían humo, informes vacíos que solo alimentaban una esperanza cada vez más frágil. Su obsesión no era una elección, era el único mecanismo de supervivencia que le quedaba para no derrumbarse por completo. Mientras él buscaba fuera, la madre de Elena se consumía dentro. La casa de Oviedo, antes un hogar lleno de risas, se transformó en un mausoleo silencioso. Se negaba a cambiar nada en la habitación de su hija, dejando sus libros, su ropa y su perfume intactos, como si Elena fuera a volver en cualquier momento. El silencio entre ella y su marido se hizo más denso que cualquier pared. Él canalizaba su dolor en la acción, en el movimiento. Ella lo hacía en la quietud, en una parálisis emocional que la mantenía anclada al último recuerdo feliz. Su matrimonio, que había sido sólido como una roca, empezó a agrietarse, no por falta de amor, sino porque el dolor los había empujado a dos islas desiertas desde las que ya no sabían cómo comunicarse. La familia de Lucas, en un pequeño piso de un barrio obrero, vivía su propio infierno de una manera más contenida, casi invisible. No tenían los recursos para contratar detectives ni la energía para enfrentarse a la burocracia. Su dolor era una procesión que iba por dentro. La madre de Lucas seguía lavando y planchando su ropa, guardándola con esmero en el armario. El padre, un hombre de pocas palabras, pasaba horas en el garaje, arreglando herramientas que no estaban rotas. Su fe en las autoridades se fue erosionando lentamente, dejando paso a una resignación amarga. La ausencia de Lucas era un agujero negro en el centro de sus vidas, un vacío que lo absorbía todo. Las conversaciones en la cena, las celebraciones familiares, los planes de futuro. Vivían suspendidos, sin poder llorar a un muerto ni esperar a un vivo. En el tercer año, una llamada anónima desde Portugal reavivó una esperanza brutal y efímera. Un hombre aseguró haber visto a una pareja idéntica a Lucas y Elena trabajando en un pequeño restaurante en el Algarve. Durante una semana la familia vivió un torbellino de emociones. El padre de Elena, acompañado por un detective, condujo sin descanso hasta la costa portuguesa. La Guardia Civil fue alertada, se movilizaron recursos. La noticia se filtró a la prensa, y por unos días el caso volvió a ser portada. Llegaron al lugar, un pueblo pesquero bañado por el sol, con el corazón en un puño, listos para el milagro. Pero la realidad fue un golpe seco y devastador. La pareja era simplemente eso, una pareja que se parecía. El viaje de vuelta a España, en un silencio sepulcral, fue quizás el momento más oscuro de toda su búsqueda. Con el paso de los años, el caso de Lucas y Elena se enfrió hasta congelarse. En los archivos de la Guardia Civil, su expediente fue etiquetado como «caso sin resolver» y relegado a una estantería polvorienta. Para el sistema, ya no eran una prioridad. La sociedad los olvidó. Los carteles con sus rostros, pegados con tanta esperanza en las paredes de las gasolineras, se decoloraron por el sol y acabaron hechos jirones por el viento. La historia de su desaparición se convirtió en una especie de leyenda urbana de la Ruta de la Plata, un cuento de fantasmas para asustar a los viajeros nocturnos. Pero para sus padres, el tiempo no había pasado. Seguían atrapados en aquella noche de octubre de 2003, reviviendo una y otra vez la última llamada, la última promesa, el inicio de un silencio que se había hecho eterno. Llegado el año 2011, casi 8 años después, el dolor se había cronificado, convirtiéndose en parte del paisaje emocional de ambas familias. Ya no esperaban una llamada de la policía con noticias. La búsqueda del padre de Elena se había vuelto más metódica, menos frenética, un ritual semanal que le daba un propósito a sus días. Su mujer había encontrado un refugio precario en la jardinería, cuidando de las plantas con una devoción que no podía entregar a nada más. Los padres de Lucas habían envejecido 20 años en 8. Aprendieron a vivir con la herida abierta, a sonreír en los cumpleaños de sus otros nietos, aunque una parte de ellos siempre estuviera ausente.
La injusticia no era solo el crimen que les arrebató a sus hijos, sino la condena a vivir para siempre en la incertidumbre, una tortura psicológica que ninguna sentencia judicial podría reparar. Y entonces, en la primavera de 2011, cuando la esperanza era ya solo una cicatriz en el alma de dos familias, ocurrió lo impensable. Un modesto hotel de carretera en una zona despoblada de Extremadura, un lugar de paso anónimo en la misma A66, fue vendido. El nuevo propietario, un hombre pragmático que quería renovar el negocio, comenzó por hacer limpieza. En la parte trasera del aparcamiento, olvidado por todos, había un viejo camión de mudanzas que llevaba años acumulando óxido y polvo. Para él, era solo un trasto, un obstáculo que debía ser enviado al desguace. Nadie en el hotel recordaba exactamente cuándo había llegado. Simplemente, siempre había estado ahí, como una parte silenciosa y decadente del paisaje. Era una reliquia de un tiempo que ya nadie quería recordar. Un testigo mudo de miles de historias de viajeros anónimos. El camión era una cápsula del tiempo. Sus neumáticos estaban reventados y hundidos en la tierra seca, la pintura blanca desconchada revelaba manchas de herrumbre, y el logo de la empresa de alquiler era casi ilegible. Los empleados del hotel contaban que el primer año alguien pagó el aparcamiento en efectivo y por adelantado, y luego, simplemente, nunca más volvió. Se convirtió en un fantasma, al que todos se acostumbraron. El nuevo dueño, siguiendo el protocolo, llamó a la Guardia Civil para que verificaran la matrícula antes de autorizar su traslado al desguace. Era un trámite burocrático, una simple formalidad para asegurarse de que el vehículo no estaba denunciado por robo. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que esa llamada rutinaria fuera la llave que abriría una puerta al infierno que llevaba 8 años sellada. En el cuartel de la Guardia Civil de la comarca, un joven agente introdujo la matrícula en la base de datos sin prestar demasiada atención. De repente, la pantalla de su ordenador parpadeó en rojo. Saltó una alerta de máxima prioridad, vinculada a un expediente clasificado como «Desaparición inquietante del año 2003». El nombre del caso era Operación Horizonte Roto. El agente, que apenas era un adolescente cuando Lucas y Elena desaparecieron, sintió un escalofrío. Llamó a su superior. Y en cuestión de minutos, el cuartel se convirtió en un hervidero de actividad. Aquel camión olvidado en un aparcamiento polvoriento no era chatarra. Era la primera pieza sólida de un puzzle que había destrozado a 2 familias y frustrado a una generación entera de investigadores. La noticia corrió como la pólvora por los canales internos. Habían encontrado el vehículo del caso más enigmático de la década. Un equipo de la Unidad Central Operativa, UCO de la Guardia Civil, se desplazó desde Madrid. El aparcamiento del hotel fue acordonado, transformando la escena de abandono en un meticuloso escenario de investigación. Los especialistas, vestidos con monos blancos, comenzaron a examinar cada centímetro del vehículo. La cabina no ofreció nada relevante: un mapa de carreteras de la época, envoltorios de caramelos y un ambientador reseco. La decepción inicial era palpable. Abrieron la parte trasera del camión, con una tensión contenida, esperando encontrarlo lleno de los enseres de una vida. Pero lo que encontraron fue aún más desconcertante. El enorme espacio de carga estaba casi completamente vacío. Solo quedaba el eco de una mudanza que nunca se completó. Un vacío que reflejaba la propia naturaleza del caso durante todos esos años. En el centro de aquel desolador espacio, sin embargo, había un único objeto: una caja de cartón de tamaño mediano, cuidadosamente cerrada con cinta de embalar. Su soledad en medio de la nada la convertía en un objeto casi sagrado, un elemento deliberadamente dejado atrás. ¿Por qué solo esa caja? ¿Qué contenía que fuera tan importante, o tan insignificante como para ser lo único que quedaba? Los agentes la manipularon con un cuidado extremo, fotografiándola desde todos los ángulos antes de transportarla al laboratorio. Cada uno de los presentes sentía que la respuesta a 8 años de silencio podría estar dentro de aquel simple recipiente de cartón. Era una posibilidad tan abrumadora que el aire parecía cargado de electricidad, una mezcla de esperanza y temor a lo que pudieran descubrir. En el laboratorio, bajo las luces frías y asépticas, la caja fue abierta. Dentro, envuelto en papel de burbujas, había un álbum de fotos de boda. Era el álbum de Lucas y Elena. La primera página mostraba a la pareja saliendo de la iglesia, sonriendo a la cámara con una felicidad radiante.
ajenos a la tragedia que les esperaba a la vuelta de la esquina. Los investigadores pasaron las páginas con un respeto solemne, viendo desfilar los rostros de sus familiares, los amigos, el brindis, el baile. Era un compendio de sueños y promesas, un guión de una vida que había sido brutalmente interrumpido. La presencia de aquel álbum en un lugar tan sórdido era una crueldad insoportable, un recordatorio de todo lo que se había perdido. Parecía un callejón sin salida emocional, hasta que uno de los forenses notó algo extraño. La última fotografía del álbum, una imagen de Lucas y Elena abrazados, con el sol del atardecer a sus espaldas, estaba ligeramente despegada en una esquina. Con sumo cuidado, utilizando unas pinzas finas, el forense levantó la imagen. Detrás, oculto en el cartón, había un pequeño trozo de papel doblado. Lo desplegó con manos temblorosas. Estaba escrito a mano, con una letra nerviosa y apresurada, como si la persona que lo escribió tuviera el miedo pegado a los dedos. Solo había una frase, pero fue suficiente para cambiar el rumbo de la historia para siempre. La frase decía: el ingeniero sabía demasiado. El trato era por los documentos, no por sus vidas. De repente, todo encajó de la forma más aterradora posible. No fue una fuga, no fue un accidente, fue una ejecución. Y Lucas, el ingeniero, había sido el objetivo principal. Aquella frase, el ingeniero sabía demasiado, actuó como una descarga eléctrica en la sala de interrogatorios. De repente el caso dejó de ser una nebulosa de hipótesis para convertirse en la crónica de un asesinato premeditado. El foco de la investigación, que durante años había estado perdido en la inmensidad de la autovía, se centró con una precisión láser en la figura de Lucas. Ya no era solo una de las víctimas, era la clave de todo el misterio. El equipo de la UCO comprendió que para resolver su muerte, debían reconstruir los últimos meses de su vida, no como un joven ilusionado a punto de mudarse, sino como un hombre que guardaba un secreto tan peligroso que le había costado la vida a él y a la mujer que amaba. La pregunta ya no era dónde estaban, sino qué sabía Lucas y quién tenía tanto poder como para borrarlo del mapa de una forma tan absoluta. La primera parada de los investigadores fue un viaje al pasado, a la casa de los padres de Lucas. Volvieron a ese piso humilde, pero esta vez no buscaban consuelo ni recuerdos vagos, sino pruebas. La habitación de Lucas seguía intacta, un santuario congelado en el tiempo. Sobre el escritorio, cubierto por una fina capa de polvo, reposaba la torre de su viejo ordenador. Para sus padres, era una reliquia sagrada, el último vestigio del hijo que soñaba con construir puentes. Para la Guardia Civil, era una caja negra que podría contener las respuestas a 8 años de silencio. Con una mezcla de dolor y una renovada y temblorosa esperanza, los padres de Lucas vieron cómo los agentes se llevaban aquel ordenador, el corazón digital de su hijo, con la promesa de que, esta vez, llegarían hasta el final, costase lo que costase. En los laboratorios de criminalística informática de la UCO en Madrid, el viejo disco duro de Lucas fue tratado como un artefacto arqueológico. Los especialistas se enfrentaban a un desafío mayúsculo: recuperar datos de un dispositivo obsoleto, borrados 8 años atrás. Era un trabajo minucioso, casi artesanal, que requería paciencia y la tecnología más avanzada. Durante días, el equipo trabajó sin descanso, ejecutando complejos algoritmos para reconstruir fragmentos de archivos, correos electrónicos eliminados, y rastros de actividad en la memoria caché. La tensión en la sala era palpable. Cada archivo recuperado era una pequeña victoria, un paso más para sacar a Lucas y Elena de la oscuridad. Sabían que en algún lugar de ese laberinto de unos y ceros, se escondía el nombre del responsable de su muerte, la pieza que faltaba para armar el rompecabezas. Y entonces, lo encontraron. Entre miles de archivos corruptos, lograron restaurar una cadena de correos electrónicos de la cuenta personal de Lucas. El contenido era dinamita pura. Lucas se comunicaba de forma cifrada con un contacto anónimo, al que llamaba Garganta Profunda, un compañero de su antigua empresa constructora en Asturias. En los correos, Lucas detallaba con una precisión técnica abrumadora cómo la empresa estaba utilizando materiales de calidad muy inferior a la certificada en la construcción de un viaducto clave en el norte de España, desviando millones de euros en el proceso. Hablaba de informes de laboratorio falsificados, de facturas infladas y de una red de sobornos que implicaba a cargos públicos. En el último correo, enviado una semana antes de desaparecer, Lucas escribió:
Tengo todo el dossier. Es mi seguro de vida. En Sevilla, estaré a salvo para decidir qué hacer. Con los correos como guía, los investigadores identificaron rápidamente al principal sospechoso. El nombre que aparecía en los documentos de la empresa como máximo responsable de la supervisión de aquel proyecto era Álvaro Mendoza, el director de la división norte de la constructora. Un hombre de negocios carismático, con una fachada impecable de filántropo y benefactor local, y con profundas conexiones en el mundo de la política y las finanzas. Era la encarnación del éxito, una figura pública por encima de toda sospecha. Sin embargo, los correos de Lucas lo pintaban como el cerebro de una trama corrupta masiva. De repente, la UCO no estaba investigando a criminales comunes, sino a un hombre poderoso, con los recursos y la falta de escrúpulos necesarios para hacer desaparecer a cualquiera que se interpusiera en su camino. El caso acababa de escalar a un nivel mucho más peligroso. Tirando del hilo de Mendoza, la cascada de revelaciones se volvió imparable. Los agentes solicitaron los registros telefónicos de la época, y gracias a la tecnología actual, pudieron triangular llamadas que en 2003 eran imposibles de rastrear. Descubrieron que, en los días previos a la desaparición de la pareja, Mendoza había mantenido varias conversaciones con dos individuos con un largo historial de violencia y extorsión, conocidos en los bajos fondos por hacer trabajos sucios. Las llamadas se realizaron desde un teléfono de prepago que fue activado solo durante esa semana y luego destruido. Además, los registros bancarios de Mendoza mostraban una retirada en efectivo de una suma considerable. 30.000 euros, justo un día antes del viaje de Lucas y Elena. El trato mencionado en la nota ya no era una suposición, tenía un precio, una fecha y unos ejecutores. La investigación paralela sobre la trama de corrupción confirmó la magnitud del secreto que Lucas había descubierto. No se trataba solo de un fraude económico, era un escándalo de seguridad pública de proporciones catastróficas. El viaducto construido con materiales deficientes presentaba un riesgo real de colapso, poniendo en peligro miles de vidas a diario. Lucas no solo tenía en su poder pruebas de un robo millonario, sino de una negligencia criminal que, de salir a la luz, no solo llevaría a Mendoza a la cárcel, sino que desataría un terremoto político y empresarial sin precedentes. El dossier que Lucas llevaba consigo no era un simple seguro de vida. Era un arma de destrucción masiva. Y Álvaro Mendoza lo sabía. Sabía que no podía permitirse que ese joven ingeniero llegara a Sevilla. El motivo ya no era una teoría. Era una certeza aplastante y aterradora. Con el nombre de Álvaro Mendoza en el centro del tablero, la UCO centró sus esfuerzos en localizar a los dos hombres que habían recibido su llamada y su dinero. No fue fácil. 8 años es mucho tiempo para desaparecer, especialmente para delincuentes de bajo perfil que saben cómo moverse por las sombras. Sin embargo, uno de ellos, un hombre llamado Rafael Acosta, había cometido un error. Había intentado rehacer su vida. Llevaba 6 años trabajando en una empresa de logística, en un polígono industrial de las afueras de Madrid. Bajo una identidad falsa, pero con un rastro fiscal mínimo. Para sus compañeros era un tipo callado, gris, uno de esos hombres que parecen no tener pasado. No sabían que su silencio escondía el peso de un doble asesinato. La detención se produjo al amanecer, en su pequeño piso alquilado, sin resistencia. El fantasma del pasado había venido a cobrar su deuda. En la sala de interrogatorios de la comandancia de Tres Cantos, Rafael Acosta se mantuvo en silencio durante horas, negándolo todo. Su rostro era una máscara de indiferencia, pero los investigadores de la UCO son expertos en demoler muros. No le gritaron, ni le amenazaron. Simplemente, le pusieron delante las pruebas, una a una, como si estuvieran construyendo su tumba. Primero, los registros de las llamadas al teléfono de prepago. Después, el extracto bancario de Mendoza con la retirada de los 30.000 euros. Y finalmente, una fotografía del álbum de boda de Lucas y Elena. La misma que ocultaba la nota. Ellos solo querían empezar una vida juntos, le dijo el sargento al mando, con una voz tranquila pero cortante. Fue entonces cuando Acosta se derrumbó. No en un llanto histérico, sino en un suspiro largo y tembloroso, el sonido de un hombre que se rinde tras 8 años huyendo de sí mismo. Y entonces, empezó a hablar. Según su testimonio, el plan original era simple, casi un trabajo de rutina para ellos.
Álvaro Mendoza les había contratado para interceptar a la pareja en la carretera, darles un susto y quitarles un maletín que, según él, contenía documentos robados de la empresa. La orden era clara: nada de violencia excesiva. Debían parecer ladrones de carretera comunes. Mendoza les proporcionó la ruta, el modelo del coche y del camión, y una descripción de Lucas. La idea era que el incidente se perdiera entre las decenas de robos que ocurrían en las autovías. Debían coger los documentos y desaparecer. El pago era generoso, lo suficiente como para no hacer preguntas. Elena ni siquiera era un objetivo, simplemente estaba en el lugar y el momento equivocados, la víctima colateral de una conspiración que la superaba por completo. La noche de la desaparición, Acosta y su cómplice esperaron en un desvío poco transitado, una de esas antiguas carreteras nacionales que corren paralelas a la autovía. Cuando vieron pasar el coche de Lucas, seguido por el camión, les cortaron el paso. La confesión de Acosta pintó una escena de terror puro. Sacaron a Lucas y a Elena del coche a la fuerza. Lucas al principio intentó cooperar, creyendo que era un simple robo. Pero cuando empezaron a registrar el coche y no encontraron ningún maletín, la situación se descontroló con acento agudo. Los documentos no estaban allí. Lucas los había enviado por mensajería a su nueva dirección en Sevilla un día antes, como medida de seguridad. Fue su movimiento más inteligente y, paradójicamente, el que selló su sentencia de muerte. Al no encontrar lo que buscaban, los asaltantes entraron en pánico. El punto de no retorno, según el relato de Acosta, fue la valentía de Lucas. Al ver que uno de los hombres agarraba a Elena, su instinto protector se apoderó de él. Se abalanzó sobre el agresor, luchando con una fuerza que no esperaban. En medio del forcejeo, en la oscuridad, rota solo por los faros del coche, el cómplice de Acosta sacó una pistola. No para disparar, sino para golpear a Lucas en la cabeza y reducirlo. Pero el golpe fue demasiado fuerte, en un ángulo fatal. Lucas se desplomó, sin vida. Elena gritó, un sonido desgarrador que se perdió en la inmensidad de la noche. Y en ese instante, su destino quedó sellado. No podían dejar un testigo. El segundo asesinato fue a sangre fría, un acto de pura y brutal necesidad criminal para cubrir el primero. El robo fallido se había convertido en una masacre. Presos del pánico, con 2 cadáveres en sus manos, Acosta y su cómplice improvisaron un plan de ocultación. Conocían la zona, sabían de fincas abandonadas y pozos olvidados. Condujeron durante casi 1 hora por caminos de tierra, hasta llegar a una vieja explotación ganadera en ruinas. Allí, en la oscuridad más absoluta, arrojaron los cuerpos de Lucas y Elena a un pozo seco, cubriéndolos con escombros y basura. Después, llevaron el coche de la pareja hasta un embalse cercano, y lo hundieron en las aguas profundas. El camión de mudanzas fue el último cabo suelto. Lo condujeron hasta el hotel de carretera. Pagaron 1 año de aparcamiento en efectivo y lo abandonaron, esperando que sirviera como una pista falsa que llevara a la policía en la dirección equivocada. Durante 8 años, su plan funcionó a la perfección. Con la confesión de Rafael Acosta, la Guardia Civil organizó un dispositivo sin precedentes. Guiados por él, que colaboraba ya sin resistencia, llegaron a la finca abandonada. El lugar era desolador, un esqueleto de piedra y maleza devorado por el tiempo. Los geos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, descendieron al pozo. La tensión era insoportable. Y entonces, tras horas de un trabajo arduo y macabro, encontraron los primeros restos humanos. Eran ellos, Lucas y Elena, juntos en la muerte como lo habían estado en la vida. Días después, el coche fue localizado y sacado del fondo del embalse. El misterio de la Operación Horizonte Roto había llegado a su fin. La verdad oculta durante casi 1 década bajo tierra y agua, salía por fin a la luz, tan terrible y dolorosa como todos habían temido. La noticia oficial llegó a las 2 familias como un mazazo final, la confirmación de una verdad que, en el fondo de sus almas, ya conocían pero se negaban a aceptar. Para el padre de Elena, el fin de su búsqueda no trajo alivio, sino un vacío desolador. Durante 8 años, la incertidumbre había sido su motor. La esperanza de encontrarla con vida su combustible. Ahora, con la certeza helada de su asesinato, su misión había terminado, dejándolo a la deriva en un océano de dolor puro.
Su mujer, que había vivido el duelo hacia adentro, se derrumbó por completo, liberando en un llanto silencioso toda la angustia acumulada. En la casa de los padres de Lucas, el silencio se rompió no con gritos, sino con un suspiro colectivo, el sonido de una esperanza imposible que finalmente se extinguía, dejando solo el peso insoportable de la realidad. La detención de Álvaro Mendoza fue un espectáculo mediático. Los agentes de la UCO lo arrestaron en su lujosa oficina, en mitad de una reunión con inversores internacionales. Su imagen de empresario de éxito de pilar de la comunidad, se hizo añicos en directo para las cámaras de televisión que esperaban fuera. No opuso resistencia. Su rostro, habitualmente bronceado y sonriente, era una máscara de pálida incredulidad, la de un hombre que se creía intocable y que de repente veía cómo su imperio de mentiras se desmoronaba. Su cómplice, el segundo sicario, fue localizado y detenido esa misma semana, en un pueblo de la costa levantina, donde regentaba un chiringuito. El círculo se había cerrado. La red de poder y silencio que los había protegido durante casi una década, se había deshecho por el peso de un simple álbum de fotos encontrado en un camión oxidado. El juicio fue uno de los más seguidos en la historia reciente de España. La sala estaba siempre abarrotada de periodistas y curiosos, todos ávidos de conocer los detalles de un caso que había conmocionado al país. En el banquillo de los acusados, Mendoza y los dos sicarios apenas se miraban, unidos por el crimen pero separados por el miedo y la traición. La confesión de Rafael Acosta fue la pieza central, un relato escalofriante que silenció la sala. Pero fueron los correos de Lucas, proyectados en una gran pantalla, los que demostraron la premeditación y el móvil. Ver las palabras de su hijo, su lucha por la verdad, fue para sus padres un tormento y un orgullo a partes iguales. Estaban allí, cada día, sentados en primera fila, soportando el dolor de revivir la tragedia para asegurarse de que la memoria de sus hijos fuera honrada con justicia. El veredicto no sorprendió a nadie. Álvaro Mendoza fue condenado a 45 años de prisión como inductor de 2 asesinatos, además de los cargos por corrupción y falsedad documental. Rafael Acosta y su cómplice recibieron 30 años cada uno por ser los ejecutores materiales del crimen. Cuando el juez leyó la sentencia, en la sala no hubo aplausos ni gritos de alegría. Solo un profundo y pesado silencio. Para las familias, la justicia no era una victoria sino un punto y final necesario. No había satisfacción en ver a aquellos hombres condenados, solo el amargo consuelo de saber que no volverían a arrebatarle los sueños a nadie más. La justicia había llegado, sí, pero no podía devolverles lo que más querían. La condena de los culpables no llenaba el vacío que Lucas y Elena habían dejado en sus vidas. El funeral se celebró 2 semanas después, en una pequeña iglesia de Oviedo que se quedó pequeña para acoger a tanta gente. Por primera vez en 8 años, las dos familias estaban unidas, compartiendo el mismo banco, el mismo dolor. Los 2 ataúdes blancos, cubiertos de flores, uno al lado del otro, representaban el final de un viaje que empezaron juntos, llenos de ilusiones, y que terminaban de la misma forma. Fue una ceremonia sobria, rota solo por los sollozos contenidos y las palabras del padre de Elena, que subió al atril no para hablar de odio, sino para recordar la luz que su hija y Lucas irradiaban. Fue el adiós definitivo, el acto de entregar sus cuerpos a la tierra para por fin poder empezar a llorar su ausencia sin la tortura de la incertidumbre. Podían, al fin, descansar en paz. El legado de Lucas y Elena trascendió su propia tragedia. El padre de Elena, fiel a la promesa que se hizo a sí mismo, canalizó su dolor y su tenacidad en la creación de la Fundación Vidas Robadas, una organización dedicada a dar apoyo legal y protección a personas que, como su yerno, se atreven a denunciar la corrupción desde dentro de grandes corporaciones. Su lucha ya no era personal, sino colectiva. El escándalo del viaducto forzó una revisión de los controles de calidad en las obras públicas de todo el país, salvando, probablemente, cientos de vidas en el futuro. En el área de servicio de Salamanca, donde Elena hizo su última llamada, se instaló una pequeña placa de bronce. En ella, la foto de su boda y una inscripción. Soñaron con un nuevo horizonte. Su verdad nos obliga a construirlo. Hoy, la justicia ha dictado sentencia, pero el silencio que sigue a un veredicto no siempre es sinónimo de paz. Para las familias de Lucas y Elena,
La condena de los culpables cerró un capítulo legal, pero abrió la puerta a una nueva forma de duelo, una ya despojada de la adrenalina de la búsqueda y la rabia de la injusticia. Ahora solo quedaba el dolor en su estado más puro, la ausencia desnuda. El padre de Elena, el hombre que había recorrido cada kilómetro de la A66 en busca de una respuesta, se encontró de repente sin un mapa que seguir. Su guerra había terminado, pero la paz era un territorio desconocido y desolador. Para los padres de Lucas, la verdad trajo consigo la confirmación de que su hijo había muerto como un héroe anónimo, un hombre íntegro, cuya valentía le había costado todo. El final del misterio no fue un alivio, sino el principio de aprender a vivir con el peso de la certeza. La Fundación Vidas Robadas se convirtió en el testamento no escrito de Lucas y en la nueva razón de vivir para el padre de Elena. No era una simple organización de apoyo, sino un escudo activo para aquellos que se atrevían a desafiar al poder desde dentro. Financiada inicialmente con los ahorros que le quedaban y donaciones de gente conmovida por el caso, la Fundación ofrece anonimato, asesoramiento legal gratuito y protección a los denunciantes. Su primer gran éxito fue el de una joven ingeniera química que destapó un vertido ilegal de residuos tóxicos por parte de una farmacéutica. Tenía miedo de perder su trabajo, de ser silenciada. Pero recordó el caso de Lucas y llamó. La Fundación la guió. Se aseguró de que las pruebas llegaran a la fiscalía de forma segura, y su historia acabó en los tribunales. Cada victoria de la Fundación es un eco de la lucha de Lucas, una prueba de que su sacrificio no fue en vano. El caso de Lucas y Elena dejó una cicatriz imborrable en la geografía y en la memoria colectiva de la Ruta de la Plata. La A66 ya no es solo una autovía. Para muchos, es el escenario de una tragedia que se siente cercana, casi familiar. El hotel de carretera donde se encontró el camión se convirtió, durante un tiempo, en un lugar de morbosa peregrinación, un recordatorio tangible de que el mal puede anidar en los lugares más corrientes. La finca abandonada y su pozo fueron sellados, pero la historia pervive en las conversaciones de los pueblos cercanos, un cuento con moraleja sobre la ambición y la crueldad. El caso demostró a una comunidad entera que la corrupción no es un concepto abstracto que aparece en los telediarios, sino una bestia real que puede devorar la vida de sus propios vecinos, de los jóvenes que solo buscan un futuro mejor. Un año después del funeral, en un día gris de otoño, los padres de Lucas y los de Elena coincidieron frente a la pequeña placa de bronce en el área de servicio de Salamanca. Apenas cruzaron palabras. No hacía falta. El padre de Lucas, un hombre que rara vez mostraba sus emociones, se acercó y dejó una sola rosa blanca junto a la foto de la pareja. El padre de Elena, con el rostro surcado por un dolor que ya era parte de él, le puso una mano en el hombro. En ese simple gesto, en ese silencio compartido, se contenían 8 años de angustia, de búsqueda, y de una pérdida que solo ellos podían comprender en toda su magnitud. Ya no eran dos familias separadas por la tragedia, sino una sola, unida para siempre por el amor a sus hijos y por la pesada carga de su memoria. Habían aprendido a sobrevivir, que es la forma más valiente de honrar a los que ya no están. La historia de Lucas y Elena es la crónica de un sueño truncado por la codicia, pero es también un poderoso testamento sobre el impacto que la integridad de una sola persona puede tener, incluso después de la muerte. Su viaje, que debería haber terminado en un hogar lleno de luz en Sevilla, acabó en la más profunda oscuridad. Sin embargo, la verdad, como una semilla enterrada bajo escombros, encontró la forma de brotar y salir a la luz, obligándonos a mirar de frente la fragilidad de la justicia y el precio de la decencia. Su legado nos recuerda que detrás de cada acto de corrupción hay vidas humanas, sueños rotos y un horizonte que nunca se alcanzó. Su memoria exige que no nos demos por vencidos. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.